¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me oís y me veis bien todos? Bueno, me presento. Mi nombre es Ilduara Pintos y bueno, soy médico internista en el Puerta de Hierro. Estoy en la unidad de infecciosas, aunque bueno, básicamente he estado en COVID últimamente, ¿no? Pero bueno, ya empezamos a retomar un poquito la actividad normal y luego pues bueno, también soy profesora de infecciosas de AMIR desde hace ya bastantes años, pues ya como unos 8 años, una cosilla así, y me encargo habitualmente de las clases relativas a infecciosas. Bueno, yo os puedo leer por el chat, así que bueno, todo lo que queréis comentarme, pues ya sabéis que estamos en comunicación durante esta charla, ¿vale? Bueno, el objetivo un poquito de esta charla es, bueno, pues dar un repaso general a los antibióticos, de tal forma que hacer un breve recuerdo para podernos manejar un poco las situaciones pues, más comunes, a lo mejor en urgencias, ¿vale? No nos vamos a meter tampoco específicamente mucho ni cómo tratar la neumonía, ni infección urinaria, ni otras infecciones, sino sobre todo en darnos una idea general de cómo manejarnos con los antibióticos, ¿bien? Entonces es verdad que no lo explicamos de una forma pues muy ordenada desde el punto de vista de beta-lactámicos, pues sirven para estos bichos, quinolonas sirven para esto, sino que más bien lo vamos a explicar de una forma que nos permita a nosotros tener en la mente las cosas prácticas que debemos de conocer de cada uno de ellos y no pues tener toda una lista de conceptos teóricos, sino pues más bien un poco de forma práctica, ¿no? Porque, bueno, normalmente tenemos como en la cabeza de que a lo mejor yo sé que el mejor tratamiento para el neumococo, por ejemplo, pues es un beta-lactámico, o que a lo mejor pues que una quinolona cubriría el neumococo, ¿no? O que me viene bien para cierto tipo de bacterias, pero tengo que saber un poquito más allá, ¿no? de el espectro que tiene el antibiótico o de si es sensible o no en un antibiograma una bacteria, ¿no? Sino que, por ejemplo, tengo que saber que el antibiótico va a llegar al lugar de la infección, ¿no? Porque a lo mejor el antibiograma pues el bicho es sensible, ¿no? Pero a lo mejor en la localización en la que está el bicho, pues no llega el antibiótico, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, pues el saber si ese antibiótico va a llegar o no, pues es interesante, ¿no? Por ejemplo, también conceptos de si yo tengo que ajustar la función renal o no de forma práctica, ¿no? Sin tener que ir directamente siempre a buscar un poco pues la dosis o no, ¿no? Sino de forma general tener un poquito una idea de, pues de forma general sin tener que sabernos de memoria cada uno pues de los ajustes, ¿no? Por decirlo así. Luego también, por ejemplo, bueno, pues por ejemplo, el hecho de que unas bacterias pues sean gram positivas o gram negativas, pues yo ya sé que unos antibióticos me valen para unos o para otras o indistintamente, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues también saber si un fármaco pues tiene una actividad más bien bactericida, es decir, que rápidamente va a bajar el inóculo de las bacterias, o va a ser más bien bacteriostático, que a lo mejor lo voy pues a no poner o no priorizar en infecciones graves, ¿no? Una infección que a lo mejor es leve moderada, pues me puedo permitir un fármaco bacteriostático, pero una infección grave pues voy a priorizar fármacos bactericidas, ¿vale? Bueno, dudas, sugerencias o cosas así un poco que se nos ocurran, me decís por ahí que no se os permite escuchar la clase a algunos, no sé si todos los demás lo escucháis bien, si no ya sabéis que el tema de reiniciar la informática siempre funciona, ¿vale? Bueno, pues a ver, un poquito viendo la introducción que hemos visto, lo que vamos a ir haciendo es explicar, pues con la pizarra, pues todos los conceptos un poquito que hemos ido diciendo, ¿vale? Entonces... Bueno, pues lo más importante para entender todos estos conceptos de los antibióticos es saber dónde actúa el antibiótico. Si yo sé dónde actúa el antibiótico, esto parece pues un poco práctico, ¿no? Pero luego puedo deducir un montón de cosas, ¿no? Lo que decíamos de ajuste a función renal, si lo puedo aplicar a gram negativos, a gram positivos, si lo puedo poner una infección urinaria, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a poner la estructura de las bacterias que tenemos, pues bueno, ya sabéis los grandes grupos, los gram negativos, los gram positivos. Ambas bacterias tienen una membrana plasmática. En esa membrana plasmática pues tienen diversas proteínas. La que nos va a interesar con respecto a los antibióticos es la proteína PBP, ¿vale? Que las dos bacterias tienen esta proteína PBP. Bueno, pues esa proteína PBP va a sintetizar peptidoglicanos, ¿vale? Peptidoglicanos, que en el caso de los gram positivos pues forman una pared gruesa y eso hace que se tienen de gram positivo. Gram negativos tienen una pared más finita, ¿vale? Que está sintetizada también por los peptidoglicanos por la PBP, pero bueno, tienen una membrana externa
tiene una membrana de más, tiene una membrana externa, y en esa membrana externa, que claro, es una doble capa lipídica, con lo cual le va a hacer más impermeable y va a ser más difícil que algunos antibióticos entren, ¿no? Bueno, pues en esa membrana externa los gram negativos tienen porinas. Bien, que algunos antibióticos van a aprovechar y van a pasar por ahí, ¿no? Y a veces también se pueden generar resistencias mutando, por ejemplo, las porinas, ¿no? Bien, dentro de la célula vamos a colocar los elementos comunes de ambos, ¿no? De gram negativos y gram positivos. Tenemos el ADN, ambas tienen ADN, lógicamente, ambas tienen ARN, ambas tienen ácido fólico, o más bien la enzima que sintetiza el ácido fólico, y ambas tienen ribosomas, una SUNEA 30S y una SUNEA 50S. Una SUNEA pequeña y una SUNEA grande. Bien, pues vamos a ir colocando dónde actúan cada uno de los antibióticos, de tal forma que lo vamos a poder ir deduciendo por las diversas cosas interesantes de los antibióticos. Así que bueno, por ejemplo, las proteínas PBPs significan en inglés, las siglas en inglés, proteínas fijadoras de penicilinas. Así que, ¿qué grupo de antibióticos va a actuar inhibiendo las PBPs? Pues lógicamente los beta-lactámicos. Así que vamos a poner aquí beta-lactámicos. Bien, los beta-lactámicos, como es un grupo muy extenso, luego es verdad que le vamos a dedicar pues, una diapositiva también a explicar un poquillo cada uno de los grupos. Pero bueno, de momento os colocamos y luego vamos deduciendo cosas de todos ellos. Bien, luego, inhibiendo o rompiendo las uniones de los peptidoglicanos en la pared de los gram positivos, van a actuar los glucopéptidos, ¿vale? Que serían banco y teicoplanina. Si queréis para acordarnos de cosas de este estilo que sea un poco más de memoria, pues lo que hacemos es hacernos a las mnemotécnicas, ¿vale? Por ejemplo, peptidoglicanos, PG, actúan los glucopéptidos, ¿vale? Si actúo sobre los peptidoglicanos solamente de aparellos gram positivos, ¿cuál va a ser el único espectro de la banco y la teicoplanina? Pues lógicamente solamente gram positivos, así que todo con GP. Otro antibiótico que solamente tiene espectro para gram positivos va a ser la daptomicina, porque actúa también solamente en la pared de los gram positivos, así que exclusivo espectro de la daptomicina gram positivos. Bien, luego sobre la síntesis de ADN, pues va a actuar las quinolonas, ¿vale? Actúan sobre inhibiendo la ADN girasa, entonces bueno, pues nos hacemos una regla mnemotécnica, pues las girolonas porque inhiben la ADN girasa, así que vamos a poner aquí las girolonas, que sean las quinolonas, ¿no? Luego las quinolonas, como también es un grupo de fármacos que utilizamos frecuentemente, lo vamos a explicar un poquillo más, ¿vale? Bien, sobre también el ADN va a actuar el metronidazol. El metronidazol, para que funcione, tiene que haber presencia de oxígeno, ¿vale? O sea, se activa por una serie de metabolismos en el cual no debe de haber presencia de oxígeno. De tal forma que por eso el único espectro del metronidazol es solamente anaerobios. O sea que el metronidazol solamente me vale para microorganismos anaerobios. Bien, sobre el ARN va a actuar la rifampicina. Rifampicina. Si os fijáis, contiene las letras del RNA. ¿Vale? Así me acuerdo que actúa sobre el ARN. Bien, ¿qué cosas nos debemos de saber de la rifampicina? Pues primero, si yo pongo en monoterapia la rifampicina, ¿será fácil que el ARN mute y se generen resistencias durante el tratamiento? Pues sí, ¿no? Porque el ARN muta fácilmente, de tal forma que esto me condiciona que la rifampicina voy a tratar de ponerla siempre asociada. Típico ejemplo a tuberculosis. No pongo rifampicina en monoterapia en una tuberculosis activa, sino que la asocio a otros fármacos, ¿no? O, por ejemplo, tengo una infección sobre una válvula protésica, una endocarditis sobre una válvula protésica, y le asocio la rifampicina, o tengo una infección osteoarticular, le asocio la rifampicina, es decir, siempre asociado, ¿vale? Así que las cosas que me tengo que saber de la rifampicina es siempre asociado a otros fármacos, porque si lo pongo en monoterapia se seleccionan resistencias.
Bien, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, bueno, pues las bacterias hay a veces que las infecciones, por ejemplo, es una válvula protésica o sobre una prótesis, yo qué sé, de rodilla o un material protésico, pues tienden más a producir biofilms, ¿no? Los biofilms son estructuras en las cuales las bacterias tienen una matriz extracelular donde va a ser más difícil que penetren los leucocitos o muchos antibióticos. Pues bien, la rifampicina es de aquellos antibióticos que penetran muy bien en los biofilms, así que siempre hay que tenerlo en cuenta para asociarlo a infecciones en las cuales pues, participan los biofilms, ¿no? Por eso se asocia en las endocarditis la protésica o en las infecciones óseas, porque penetran bien los biofilms y ahí se suelen pues, tener los biofilms, ¿vale? Biofilms. Bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, como efecto adverso, entre comillas, típico, pues suele colorear la orina, sudor, lágrimas de color naranja. Entonces hay que avisar al paciente para que no se asuste, ¿vale? O sea, que cosas de color naranja, orina, naranja. Y luego otra cosa a tener en cuenta es que la rifampicina es un potente inductor enzimático, con lo cual tengo que tener cuidado con los fármacos que está tomando el paciente, porque si es un inductor enzimático puede bajar los niveles de fármacos que se metabolicen por el citocromo P450. Por ejemplo, si estoy con anticomiciales, cuidado que bajan los niveles de anticomiciales. Con anticoagulantes lo mismo, con anticonceptivos, es decir, con el tratamiento del VIH. Es decir, que hay que tener en cuenta esas interacciones, que es un potente inductor enzimático. Inductor, con lo cual cuidado con las interacciones. Bien, sobre la síntesis de ácido fólico van a actuar las sulfamidas. La clásica sulfamida que seguimos utilizando es la asociación de dos, que sea el cotrimoxazol, ¿no? Que es el trimetropin-sulfametoxazol. Bueno, pues el cotrimoxazol, que es una sulfamidas son los antibióticos más antiguos, con lo cual, claro, las bacterias a lo largo de la evolución se han expuesto pues un montón de veces, ¿no? A sulfamidas, con lo cual se han creado bastantes resistencias. De tal forma que como tratamiento empírico, pues pocas veces es una buena opción porque suele haber pues bastante tasa de resistencias en la mayoría de microorganismos, un 30 o un 40%, depende del bicho que sea, ¿no? Pero es verdad que como tratamiento dirigido, si yo lo veo en antibiograma que es sensible, pues me puede ser muy útil, pues por ejemplo, por una infección urinaria o por ejemplo pues para pacientes que están inmunodeprimidos, porque me cubre bien, por ejemplo, bueno, tratamiento de elección, por ejemplo, del neumocistis, ¿no? O por ejemplo, pues es el tratamiento de elección de las Pneumotrophomonas, que es una bacteria que está en la UCI, ¿no? Por ejemplo, o que tiene pacientes que se pueden colonizar después de haber estado pues, expuestos a varios antibióticos, ¿no? También me cubre bien pues, la nocardia, ¿no? Es decir, que bueno, lo relacionamos un poco más para cobertura de los microorganismos que puede tener, por ejemplo, un paciente inmunodeprimido, sino de forma empírica, ¿vale? Pues ya sabéis que tiene bastante tasa de resistencias, pero como tratamiento dirigido, si antibiograma es sensible, pues lo puedo utilizar perfectamente, ¿vale? Muy bien, bueno, pues ahora vamos sobre los antibióticos que actúan sobre la síntesis de proteínas, sobre el ribosoma. Sobre la unidad pequeña actuarían los aminoglucósidos. Amino, para la mnemotécnica, su unidad menor, aminoglucósidos. ¿Vale? Bien, pues los aminoglucósidos para entrar necesitan entrar por la porina, ¿vale? Por la porina de los gram negativos. Como solamente la porina está presente en los gram negativos, el único espectro de los aminoglucósidos son gram negativos. Bien, entran por la porina, así que aminoglucósidos como gentamicina, pues todos los demás aminoglucósidos, perdona, la micacina, por ejemplo, o sea, todos los aminoglucósidos tienen espectro fundamentalmente, o sea, tienen espectro negativo, ¿no? Porque entran por la porina. Son moléculas muy grandes, muy polares, que no pueden atravesar las membranas, así que tienen que aprovechar y pasan por la porina. Por eso, espectro solamente gram negativo. Pero es que además, claro, para pasar la segunda membrana, que la membrana también sea lipídica, no podría pasar por ahí, aprovecha y pasa por la cadena transportadora de electrones, es decir, pues el sistema respiratorio de la bacteria, así que aprovecha y es bombeado por esta cadena transportadora de electrones que depende de oxígeno. Con lo cual, ¿cuál va a ser el espectro de los aminoglucósidos? Pues gram negativos aerobios, ¿vale? Los aminoglucósidos en monoterapia solamente me sirven para gram negativos aerobios, ¿bien? Es verdad que yo, por ejemplo, podría poner un aminoglucósido en positivos, pero siempre asociado a algún antibiótico de pared. Es decir, por ejemplo,
Si yo pongo un beta-lactámico más aminoglucósido, el beta-lactámico va a romper la pared del positivo y ahora podría entrar el aminoglucósido, pero si no, el aminoglucósido monoterapia solamente me valdría para gram negativos. Si lo asocio a un antibiótico de pared como beta-lactámicos, daptomicina, vancomicina, pues bueno, sí que podría tener actividad. De hecho, hace sinergia, es decir, que la potencia o sea, la suma de la potencia de ambos antibióticos sería superior, ¿no? Hace sinergia, entonces en positivos sí que utiliza aminoglucósidos, tendría que asociar un antibiótico de pared. Bien, más cosillas. A ver, en la unidad pequeña van a actuar las tetraciclinas, ¿vale? Entonces, para acordarnos, unidad 30, pues 30 ciclinas. ¿Vale? Las tetraciclinas, luego decimos alguna cosilla en general con otros antibióticos. Sobre la unidad grande van a actuar los macrólidos. Macro, grande, pues me acuerdo que es en la unidad grande, macrólidos, que también decimos alguna cosilla en general con otros antibióticos. Luego tenemos también la clindamicina, que la clindamicina lo que tengo que saber es que su espectro es para positivos y anaerobios, ¿vale? No me sirve para gram negativos. Y luego tenemos el linezolid, que si queréis, pues bueno, esto ya es una gran mnemotécnica muy forzada, ¿no? Porque es que es L50 en romano, ¿vale? Bueno, pues si nos acordamos de eso, pues fenomenal. Entonces el linezolid también me sirve para positivos. Luego veremos un poquillo más de las alternativas que tenemos para los gram positivos resistentes, ¿vale? Que sería una de ellas. Bien, bueno, pues ya hemos colocado un poco dónde actúa cada uno de los antibióticos y hemos dicho algunas de las cosas relevantes de algunos de los grupos, pero claro, tenemos que deducir todo lo demás que decíamos que era interesante. Por ejemplo, saber si es un fármaco bactericida o bacteriostático. Bactericida va a ser aquel antibiótico que va a bajar rápidamente el inóculo, ¿no? Para matar a la bacteria, ¿no? Y que me va a ser más interesante para enfermedades graves, infecciones graves, como por ejemplo una endocarditis, una bacteriemia, una meningitis, ¿bien? En cambio, que tenga un poder bacteriostático, lo que va a hacer es que va a hacer que deje de crecer la bacteria y, bueno, se autolimitará ella sola la infección, ¿no? O sea, es decir, que va a estar ahí, pero no va a matar rápidamente a la bacteria. Entonces lo podemos utilizar para infecciones pues leves, moderadas. Pues, por ejemplo, una infección urinaria o una infección de partes blandas, ¿vale? Pues sería pues opciones que podría poner un fármaco bacteriostático. Bueno, pues vamos a deducir cuáles son bactericidas y cuáles son bacteriostáticos. A ver, si yo soy un antibiótico que actúa en la pared, si rompo la pared, ¿qué va a pasar con la célula? Pues lógicamente se muere, ¿no? Entonces, si rompo la pared, como los betalactámicos, glucopéptidos, la daptomicina, van a tener efecto bactericida, ¿vale? Así que betalactámicos, vancomicina, tricoplanina, daptomicina, efecto bactericida. Si actúo en la parte más importante de la célula, en el ADN o en el ARN, pues es por decir así, el cerebro de la bacteria, con lo cual, si me cargo lo más importante de la bacteria, pues efecto bactericida, ¿vale? Así que efecto bactericida. Las quinolonas, metronidazol, rifampicina. Las sulfamidas, si antagonizo la síntesis de ácido fólico, pues bueno, lógicamente no me voy a morir si de repente no tengo ácido fólico, pero es verdad que en mis tejidos les cuesta más crecer, ¿no? Puedo tener, por ejemplo, anemia por déficit de ácido fólico, ¿no? Es decir, que el efecto de las sulfamidas va a ser bacterioestático. Y luego tenemos los antibióticos que actúan sobre la síntesis de proteínas. Bien, la síntesis de proteínas, o sea, los ribosomas de la síntesis de proteínas, pues nada, imaginaros que a mí me encanta, pues yo qué sé, ir al gimnasio y hago muchas pesas y genero, claro, músculo, ¿no? Que se da las proteínas. Si un buen día yo de repente digo, pues voy a dejar de ir al gimnasio, ¿qué pasa? ¿Me muero o dejan de crecer mis músculos? Pues lógicamente dejan de crecer los músculos. Así que el efecto que tienen los antibióticos que actúan sobre la síntesis de proteínas va a ser bacterioestático. ¿Vale? Lo que pasa es que como toda regla, pues tiene sus excepciones y, por ejemplo, los aminoglucósidos, a mí no me aplicas la regla. ¿Por qué? Porque a pesar de que actúa sobre la síntesis de proteínas, a pesar de que actúa sobre el ribosoma, pues no tiene efecto bacteriostático, sino que tiene efecto bactericida. ¿Y esto por qué es?
Bueno, pues como veis tiene un mecanismo de acción un poco peculiar, ¿no? Entra por la porina, luego pasa por la cadena transportadora de electrones, pero es que luego cuando llega al ribosoma se une muy fuertemente, de forma irreversible, de tal forma que el efecto del aminoglucósido está de forma permanente, ¿no? Es lo que condiciona el famoso efecto posantibiótico de los aminoglucósidos, ¿no? El efecto posantibiótico es que yo ya no tengo en sangre el aminoglucósido, ¿vale? Ya no tengo niveles óptimos, pero claro, como el aminoglucósido sigue haciendo efecto, aunque yo ya no lo tenga en el plasma, ¿vale? Pues sigue haciendo esa actividad, ¿no? Esto es lo que justifica que, por ejemplo, pues inicialmente se ponían los aminoglucósidos, por ejemplo, la gentamicina, X dosis cada 8 horas, ¿vale? Bueno, pues esto justifica el que actualmente se ponga, por ejemplo, una dosis cada 24 horas, ¿vale? Porque sigue haciendo efecto posantibiótico a pesar de que yo no tenga niveles en sangre, ¿vale? Y claro, que es que lo que hace es que el aminoglucósido se une fuertemente y además lo que hace es que sintetiza proteínas, bueno, pues que son, en vez de ser proteínas de las que debería de utilizar la bacteria, pues son proteínas tóxicas que van a ser tóxicas para la membrana, con lo cual aquí lo que va a hacer pues es romperla y por tanto efecto bactericida, ¿vale? Bien. Hasta aquí vamos bien con el efecto bactericida bacteriostático. Si tenéis dudas, ¿vale? Prefiero que me las vayáis un poco comentando por el chat porque lo voy a seguir complicando. Todavía nos falta bastante información de este esquema, ¿vale? Entonces, bueno, abierta a vuestras dudas estoy, ¿vale? Bueno, a ver, vamos a seguir reduciendo cosas, ¿vale? Vamos a ver. Una cosa muy interesante es saber si un antibiótico se va a absorber bien por vía oral o no. Lógicamente es importante para si el paciente le puedo tratar de forma ambulatoria y que vaya a tener buena absorción del antibiótico que le vaya a poner por vía oral, ¿vale? O para desescalar pues un fármaco que ya le he puesto intravenoso para desescalar por vía oral. Entonces, ¿cómo vamos a deducir si va a tener buena absorción o si directamente va a tener forma por vía oral de ese antibiótico? Bueno, pues vamos a ver. Para que una molécula, me da igual el fármaco que sea antibiótico o no, para que una molécula se absorba bien por vía oral, lo que quiero que tenga de características bioquímicas ese fármaco es que sea más bien liposoluble. ¿Para qué? Pues para que atraviese las membranas de los enterocitos, de las células perietales o por donde se vaya a absorber, ¿vale? Que atraviese bien las membranas de las células para absorberse, con lo cual, para que se absorba bien por vía oral, quiero que el fármaco sea liposoluble. Bien, si os fijáis, todos los antibióticos que actúan dentro de la célula, pues tienen que atravesar membranas, de tal forma que los antibióticos que actúan dentro de la célula van a ser más bien liposolubles y por tanto van a tener buena absorción por vía oral. Por ejemplo, dentro de las quinolonas, absorción del levofloxacino del 100%, con lo cual si un paciente no está vomitando, si tiene buen nivel de conciencia, me daría exactamente lo mismo dar el levofloxacino por vía oral que por ese intravenoso. De hecho, se priorizaría la vía oral, ¿vale? El Inezolid se absorbe también el 100%. Es la única alternativa que tenemos por vía oral para cocos positivos resistentes, por ejemplo. Resto de antibióticos, metronidazol, rifampicina, cotrimoxazol, se absorben muy bien, se absorben pues más de un 80%, un 90%, la mayoría de los antibióticos actúan dentro de la célula, o sea que buena absorción por vía oral los fármacos de dentro de la célula. Bien. Luego, los antibióticos que actúan fuera de la célula, es decir, betalactámicos, glucopéptidos, daptomicina, son fármacos que actúan sobre la pared, con lo cual van a ser más bien hidrosolubles. Si son más bien hidrosolubles, tendré que administrarlos directamente en la vena, es decir, donde tengo agua, ¿vale? Para que puedan distribuirse. De tal forma que, pensar, por ejemplo, daptomicina solamente tiene vía intravenosa. Vancomicina, vía intravenosa. Es verdad que tiene una indicación por vía oral, que sería la diarrea por Clostridium, ¿no? La diarrea por Clostridium será vancomicina por vía oral. Pero es que ahí no me interesa que se absorba, porque es que la infección está dentro del tubo digestivo. Con lo cual, por eso es la única opción que tengo de vancomicina por vía oral. Para todas las demás indicaciones de vancomicina lo pongo intravenoso. Teicoplanina, lo puedo poner intravenoso, lo puedo poner intramuscular.
Los betalactámicos, pues pensad en la mayoría de ellos, pensad en los carbapenems, intravenoso, el ertapenem es verdad que tiene intramuscular, el actionan, intravenoso, piperacina tazobactam, intravenoso, la mayoría de las cefalosporinas, intravenoso, ¿no? Es decir, que la mayoría de betalactámicos, pues mejor por vía intravenosa. Es verdad que luego hay excepciones, ¿no? Pues tenemos cefalosporinas, algunas cefalosporinas por vía oral, tenemos, por ejemplo, la amoxicilina clavulánico, que se absorbe muy bien, pero pensad que la mayoría de los casos, pues aunque tengamos vía oral, se va a absorber peor que la vía intravenosa. Por ejemplo, ¿tengo penicilina por vía oral? Sí, pero en la mayoría de ocasiones no lo utilizamos porque se absorbe mal y preferimos pues, la vía intramuscular, por ejemplo, la vía intravenosa, ¿no? ¿Tengo cloxacilina por vía oral? Sí, pero voy a preferir ponerla por vía intravenosa por todo este tema de, decíamos, de absorción que es bajita, ¿vale? Así que los que son hidrosolubles, los que actúan fuera de la célula, voy a tener que administrarlo vía intravenosa o intramuscular si tengo, pues en este caso, de antibiótico, pues vía intramuscular. ¿Bien? Vale, como siempre, pues hay una excepción, ¿no? Que son los aminoglucósidos. A mí no me aplicas esta regla. ¿Por qué? Bueno, porque habíamos dicho que eran moléculas muy grandes, muy polares, con lo cual no podían atravesar las membranas, ¿no? Por eso aprovechaban y pasaban por la porina y por la cadena transportadora de electrones. Con lo cual los aminoglucósidos son hidrosolubles, a pesar de que actúen dentro de la célula, claro, para poder entrar tenían que tener este mecanismo un poquito más complicado y son hidrosolubles, por eso su vía de administración no tiene vía oral y tiene que ser intravenosa o intramuscular. Muy bien, ya sabemos un poco cómo tenemos que administrarlo o cuál es la vía preferente, ¿bien? Pero luego también tenemos que saber a qué tenemos que ajustarlo, ¿no? Si yo tengo una molécula que es hidrosoluble, ¿no? ¿Por dónde voy a eliminar? Pues la voy a eliminar por la orina, ¿no? O sea, la mayor parte pues va a eliminarse por la farmacocinética farmacodinámica, pues va a acabar yendo por la orina, ¿vale? Entonces, pues lo que voy a tener que hacer la mayoría de ocasiones es ajuste a función renal, ¿vale? Son más bien nefrotóxicos. Pensar, por ejemplo, en la vancomicina. Tengo que hacer los niveles valle de vancomicina, pues para ver que efectivamente estoy ajustando bien la vancomicina y que no me estoy pasando de toxicidad. Daptomicina, ajuste a función renal. Pensar en los betalactámicos, la mayoría de ellos voy a necesitar ajuste a función renal, ¿vale? Y por supuesto aminoglucósidos, también típicos nefrotóxicos, ajuste a función renal también con los niveles valle en su caso, ¿vale? Bien, en cambio, los fármacos que son más bien liposolubles, pues van a necesitar previamente metabolismo hepático, ¿vale? Entonces, pues la mayoría de ellos van a ser más bien hepatotóxicos, ¿vale? Pues, por ejemplo, la rifampicina induce los citocromos, el metronidazol, el efecto disulfirán, ¿vale? Entonces, bueno, pues la mayoría de ellos va a tener que pensar más bien en cuidado con los pacientes hepatópatas, ¿vale? ¿Me decís por ahí, va a quedar grabada? Está grabando, sí. Me voy a asegurar por si acaso, pero sí, ya tenéis, ¿vale? Bueno, entonces... Bueno, pues los que actúan dentro de la célula van a ser más bien metabolismo hepático, ¿vale? Bien, ahora, más cosillas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, pues con esto de ser lipo o hidrosoluble, pues vamos a poder un poco también aplicar lo que decíamos de si el antibiótico va a llegar bien al lugar de la infección, ¿no? Porque yo a lo mejor digo, muy bien, tengo un bicho en la orina que es sensible a X antibiótico, que es que a lo mejor el antibiótico no se elimina por la vía renal, con lo cual, pues no sería interesante poner ese antibiótico, ¿no? Así que pensar que los fármacos que son hidrosolubles van a ser muy buena opción, por ejemplo, para bacteriemias, para infecciones urinarias, para endocarditis, ¿vale? En cambio, los fármacos que son más bien liposolubles, pues van a tener que, pues a penetrar mucho mejor en aquellos sitios, pues donde hay tejido graso, ¿no? Por ejemplo, en las infecciones de partes blandas, en una infección intraabdominal, ¿vale? Van a atravesar bien barreras, por ejemplo, van a atravesar mucho mejor la barrera hematoencefálica, hematorretiniana, ¿vale? Por ejemplo, el Nefzolit pues penetra muy bien en la barrera hematorretiniana, por ejemplo. O eso, lo que decíamos, ¿no? Barreras, ¿no? Barrera hematoencefálica, hematorretiniana, hematoprostática, ¿vale? Aquí, claro, ¿qué es lo que pasa? Que la barrera hematoprostática tiene que, por un lado, ser un antibiótico que se elimine bien por la orina, bien, pero que luego además tenga cierta liposolubilidad como para que atraviese también bien la barrera hematoprostática y me vaya a poder servir para las prostatitis, ¿vale? De tal forma
El cotrimosazol y las quinolonas son fármacos muy liposolubles que tienen buena absorción por vía oral, pero que también se eliminan por vía urinaria y serían una muy buena opción para las prostatitis, ¿vale? Es decir, que tendríamos un poco como que sí que son muy liposolubles, pero también se eliminan por la orina, así que me viene muy bien para estas circunstancias, ¿vale? Bien, y luego también, pues también me vienen bien estos fármacos liposolubles para que atraviesen bien la cápsula de los abscesos, ¿no? Que son muy liposolubles. Pues, por ejemplo, el metronidazol es una muy buena opción para los abscesos, ¿vale? Cubre los anaerobios y además penetra muy bien en la cápsula de los abscesos. Me decís, una duda respecto a los antibióticos que se absorben por vía oral al 100%. Inezolid, sí, los típicos, o sea, a ver, 100% ya sabéis que me hicieron y nada, vamos a poner 99,9, que nos gusta más, pero bueno, el levofloxacino y Inezolid se absorben el 100%, tiene una muy buena absorción, ¿vale? Muy bien, bueno, pues ya vamos viendo un poquito también qué tipo de infecciones vamos a preferir, unos fármacos u otros tipos de fármacos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta con respecto a esto es que hay bacterias que son intracelulares. Por ejemplo, pues todas las que producen las neumonías atípicas, como la legionela, la clamidia, la coxiela, me falta ¿cuál? El micoplasma, ¿vale? También tenemos otras bacterias intracelulares, como por ejemplo las que producen las uretritis no gonocócicas, es decir, clamidia, micoplasma, ureaplasma. Las zoonosis, por ejemplo, la brucela, las riquecias, pues son todo, pues generalmente bacterias intracelulares, ¿vale? Si tengo una bacteria que está intracelularmente, tendré que utilizar antibióticos que penetren muy bien en la membrana que contiene esa bacteria, ¿no? Así que voy a tener que preferir fármacos que sean liposolubles, ¿vale? Y suelen ser activos o incluso de elección, pues 3 grupos así un poquito más de comodín, que van a ser las quinolonas, las tetraciclinas y los macrólidos. Estas 3 opciones suelen ser tratamientos de elección tanto para, por ejemplo, una neumonía atípica, una uretritis no gonocócica o la zoonosis, ¿vale? De hecho, de forma general, para las zoonosis, pues la doxiciclina, es decir, una tetraciclina, pues es una buena opción. Así que esto es para las infecciones, para las bacterias intracelulares, ¿vale? Si queréis como la mnemotécnica, pues el TQM, como te quiero mucho. T, U de quinolona, M, te quiero mucho, ¿vale? Todas estas, muy buena opción para bacterias intracelulares, para las neumonías atípicas, hepatitis no gonocócicas, etcétera, zoonosis, ¿vale? Vamos bien, ya sé que no me cabe mucha más información en el esquema, pero voy a dar algunos datos más, ¿vale? Y luego continuamos un poquito explicando betalactámicos y quinolonas. Si tenéis alguna duda ya sabéis, ¿vale? Que prefiero que la vayamos resolviendo, ¿vale? Como bien habéis hecho ya. Vale, pues a ver, ahora vamos a meternos un poquito con el tema de las resistencias. A ver, ¿cuál es el principal mecanismo de resistencia a los betalactámicos? Pues por supuesto las betalactamasas, ¿no? Enzimas que lo que van a hacer es hidrolizar el betalactámico, ¿no? Entonces, en el caso de los gram negativos, bueno, pues nada, las betalactamasas son enzimas que sintetizan el ribosoma, vienen por aquí y me voy al gram negativo, donde tengo aquí un montón de betalactamasas en el espacio entre las 2 membranas, es decir, se concentran muy bien ahí las betalactamasas. Así que cuando venga el betalactámico, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que se lo zampan, ¿vale? Es decir, tengo ahí un montón de betalactamasas, viene el betalactámico, me cargo el betalactámico, ¿vale? La mayoría de gram negativos van a tener betalactamasas porque tienen ese espacio entre las 2 membranas. Con lo cual, lo que voy a tener que hacer para evitar la resistencia de los gram negativos es añadirle un inhibidor de betalactamasas, ¿vale? Por ejemplo, la amoxicilina, el ácido clavulánico, la pipivacina, el tazobactam, etcétera, ¿vale? Así que para gram negativos añado inhibidor de betalactamasas para cubrirlos, ¿vale? En el caso de gram positivos, pues hay algunos que pueden tener penicillinasas, ¿vale? Algunos pueden tener penicillinasas, como por ejemplo el Staphylococcus aureus methicillin sensible. El methicillin sensible tiene penicillinasas, ¿vale? Pero la gran mayoría de positivos no van a tener betalactamasas. Cuando se hacen resistentes, cuando se hace que sea un coco positivo resistente, como por ejemplo el Staphylococcus methicillin resistente, o por ejemplo el Enterococo faecium, o por ejemplo un pequeño porcentaje de neumococos, o por ejemplo pues el epidermidis, es decir, cocos positivos que son resistentes, esos no es porque tengan betalactamasas, sino que es porque han mutado la PBP, ¿vale?
Y si he mutado a la PPP, pues ya no tiene ningún sentido, ¿no?, que le ponga inhibidor de beta-lactamasas, porque es que me da lo mismo que le pongo un beta-lactámico con o sin, porque es que al final no tiene beta-lactamasas. Lo que he hecho es mutar la PPP y ya no se puede unir el beta-lactámico. Así que lo que voy a tener que hacer es buscar otra diana de acción, ¿vale? Por eso, tratamientos de elección para cocos positivos resistentes, tendríamos vancoteico, daptomicina o linezolid, ¿vale? Para cocos positivos resistentes. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda que tengáis? Porque ahora vamos a meternos un poquillo más en beta-lactámicos, en quinolonas, ¿vale? Así un poquillo con la charla. ¿Bien? Vale, pues lo paso. Ya sabéis que queda grabado, así que no hay problema. Bueno, a ver, los betalactámicos. Pues bueno, los betalactámicos al final es una carrera entre la evolución de las especies, es decir, que se generen resistencias a los fármacos, y la ciencia. Bueno, pues voy a ir, cuando se aparece una resistencia, voy a fabricar un nuevo antibiótico para superar esa resistencia. De tal forma que lo primero que se descubrió, penicilina. Bueno, pues la penicilina, sabéis que la podemos ir utilizando para la sífilis, pero también va a ser efectiva en la gran mayoría de los estreptococos, ¿vale? Entonces, los estreptococos siguen siendo sensibles. ¿Qué es lo que pasó? Pues que nada, empieza a poner penicilina, empieza a exponer a las bacterias y resulta que los Staphylococcus meticilin sensibles empiezan a generar penicilinasas. Así que, claro, tuve que inventar algo para esto y, por tanto, lo que inventé fue la cloxacilina, que se diseñó específicamente para el Staphylococcus meticilin sensible. Por eso es el tratamiento de elección, ¿no? Se llama Staphylococcus cloxacilin o meticilin sensible, pues le pongo cloxacilina, que es su mejor tratamiento, ¿vale? Recordar un poco que no hay que confundir lo que es el espectro de un antibiótico, es decir, todo aquello que me cubre un antibiótico, que me puede cubrir muchas cosas, pero a lo mejor no es el que más bactericida va a ser para mi infección, ¿no? O sea, es decir, espectro lo tengo en cuenta para un tratamiento empírico y el tratamiento de elección es el que yo ya tengo un aislamiento microbiológico y le voy a poner el tratamiento más activo, ¿vale? Pues, por ejemplo, la cloxacilina tiene muy poco espectro, porque me cubre pues fundamentalmente estreptococos y estafilococo aureus meticilin sensible, pero en cambio es el mejor para el estafilococo aureus meticilin sensible. Así que la cloxacilina tratamiento de elección para estafilococo aureus meticilin sensible, ¿vale? Bien, luego claro, empezamos a poner cloxacilina, se empiezan a exponer las bacterias, se generan cloxacilinasas y entonces pues tengo que inventar otras cosas, ¿no? Y entonces pues claro, luego empiezo a generar otras beta-lactamasas y tengo que seguir sintetizando otros antibióticos. Así que luego ya tenemos amoxicilina, que puede estar asociado o no con el clavulánico, ampicilina, que puede estar asociado o no con el sulbactam, y la piperacilina, que se comercializó directamente con el tazobactam, ¿vale? Entonces, para cubrir positivos, suficiente con poner el beta-lactámico, porque la mayoría no tienen beta-lactamasas. Entonces, para cubrir positivos, suficiente. Pero si quiero cubrir negativos, habíamos dicho que la mayoría de los negativos tenían beta-lactamasas, así que tengo que añadirle el inhibidor de beta-lactamasas. Además, la mayoría de los anaerobios son gran negativos, así que le voy a tener que añadir para cubrir los anaerobios el inhibidor de beta-lactamasas, ¿vale? Entonces le ponemos aquí, para cubrir anaerobios, le añadimos el inhibidor de beta-lactamasas. En esta carrera un poco de, venga, voy generando resistencias y voy generando nuevos antibióticos, irían las cefalosporinas, ¿no? Los últimos escalones serían las cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Aunque irían aquí, las voy a explicar con las quinolonas porque didácticamente pues se parecen un poco más y es más fácil luego de acordarnos, ¿vale? Pero bueno, irían aquí de menor a mayor espectro. Y luego, claro, pues ya cuando teníamos bacterias que no me valen, los inhibidores de las beta-lactamasas, que no me valen las cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Pues claro, ya tuve que inventar nuevos fármacos. ¿Y qué se inventó en ese momento? Pues los carbapenem, ¿vale? Bien. Los carbapenems, pues ya sabéis, de muy amplio espectro, ¿no? Me cubren positivos, negativos, anaerobios, es decir, todos los grupos, pero al final me es más rentable saberme lo que no me cubren, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas no me cubren los carbapenems? Pues no cubren los pocos positivos
resistentes, los que ya han mutado a PDP, como Staphylococcus methicillin resistente, ¿vale? No cubre las bacterias intracelulares, ¿vale? Por eso en una neumonía típica no me vendría bien un carbapenem, intracelulares. Y tampoco cubren la estenotronfomonas, que habíamos dicho que su tratamiento era el cotrimosazol, ¿vale? Bien, ¿para qué se diseñaron? Bueno, pues se diseñaron esos carbapenems para esas bacterias que tenían super beta-lactamasas, ¿no? Que no podían con las cefalosporinas de tercera, cuarta generación, niveles de beta-lactamasas, que serían las beta-lactamasas de espectro extendido, ¿vale? Para eso es el tratamiento de elección de los carbapenems, ¿bien? Y luego, dentro de ellos, pues bueno, sí que tenemos que sabernos un poco los antibióticos que cubren pseudomonas o no, que lo vamos a ver en una lista que os lo traigo ya en otra diapositiva, pero bueno, de momento saber que sí que cubren las pseudomonas, pero el ertapenem no cubre las pseudomonas, ¿vale? De tal forma que si yo tengo, por ejemplo, un paciente que ya, por ejemplo, tiene una infección urinaria por una beta-lactamasa de espectro extendido, un coliblet, por ejemplo, bueno, pues no haría falta que cubriera también las pseudomonas. Si yo ya sé que no tiene unas pseudomonas, bueno, pues por ejemplo el ertapenem pues sería una buena opción, ¿vale? Bien, y ya el último que tendríamos aquí sería el aztreonal, ¿vale? El aztreonal tiene un anillo beta-lactámico que es distinto al anillo beta-lactámico de la penicilina y del resto de beta-lactámicos, con lo cual eso pues le confiere dos peculiaridades. Una es que su espectro es solamente para gram negativos aerobios. ¿Esto a quién nos recuerda? Pues nos recuerda a los aminoglucósidos, ¿no? Que su único espectro de gram negativos aerobios, o sea que más o menos como los aminoglucósidos, ¿vale? Y otra peculiaridad es que como tiene un anillo beta-lactámico distinto, yo si soy alérgica a las penicilinas, a lo que soy alérgica es al anillo, con lo cual yo puedo poner con seguridad el aztreonal en un paciente que está confirmado que es alérgico a penicilinas, porque no hay reacciones de hipersensibilidad cruzada. Así que es una buena opción para pacientes alérgicos a penicilina, ¿vale? Porque no hay reacciones de hipersensibilidad cruzada, ¿vale? Bien, a ver, de aquí, aunque luego lo vamos a resumir, los que me cubren las pseudomonas, pues van a ser la piperacina tazobactam, me cubre las pseudomonas, de los carbapenem, el mero y el imipenem, y el aztreonal y los aminoglucósidos también me cubren las pseudomonas, ¿vale? Aminoglucósidos ya sabéis que es un beta-lactámico, aunque lo haya puesto aquí, ¿vale? Lógicamente. Vale, y ahora vamos a explicar un poquito más las quinolonas que nos faltaba también y las cefalosporinas, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a poner aquí cefalosporinas y aquí las quinolonas. ¿En qué se parece? ¿Por qué las explicamos conjuntamente? Bueno, pues porque es que ambas me cubren bien positivos y negativos, pero no anaerobios y tienen diversas generaciones, así que pues más fácil aprendérnoslo así, ¿no? Entonces, pues tenemos cefalosporinas de primera generación, de segunda, de tercera y de cuarta. Y lo mismo las quinolonas de primera, segunda, tercera y cuarta generación, ¿vale? Bueno, pues las cefalosporinas de primera generación cubren muy bien los positivos, las de cuarta poco cubren los positivos, pero en cambio las de cuarta cubren muy bien los positivos. Y si las de tercera, que son esas que más utilizamos, pues cubren muy bien tanto positivos como negativos. Y las quinolonas, todas ellas cubren muy bien los negativos y las de tercera y cuarta generación cubrirían también bien los positivos, ¿vale? Entonces así no sabemos más o menos un poquito el espectro de cada una de ellas en función de la generación a la que pertenezcan. Pero bueno, luego me tengo que saber los comunes, es decir, las que solemos utilizar. Por ejemplo, cefalosporina de primera generación, la cefazolina. Espectro fundamentalmente positivo, por eso es la que se utiliza, por ejemplo, la profilaxis de la herida quirúrgica, ¿vale? De segunda generación, bueno, pues tenemos una que tiene vía oral, ¿vale? Por ejemplo, la cefuroxima. Cefuroxima, ¿vale? Vía oral. Y luego de tercera generación, pues por supuesto, ceftriaxona y cefotaxima, que son las que más utilizamos, pues ¿por qué? Porque es una muy buena alternativa para el neumococo, para el gonococo, para las enterobacterias, es decir, me cubre muy bien tanto positivos como negativos, ¿vale?
Tenemos luego también algunas por vía oral, como la cefixima, ¿vale? Tenéis vía oral, hay alguna otra más, pero bueno, así de momento que nos suene. Vale. Y luego, de tercera generación, también hay otra que es la ceftazidima, que es como más bien como si fuera de cuarta, aunque no es de cuarta, es de tercera, pero bueno, la pongo un poco más abajo porque sea el espectro más bien negativo. Perdonad que aquí he puesto un más, pero esto es un menos, por supuesto, y este es el más, ¿vale? O sea que espectro fundamentalmente negativo, ceftazima y cefepime, espectro fundamentalmente gran negativo, y son las dos únicas que me cubren la pseudomonas, ¿vale? Bien, de las quinolonas de primera no se utilizan, así que nada. Las de segunda serían las quinolonas urinarias, ¿vale? ¿Por qué? Porque su espectro fundamentalmente es gran negativo, con lo cual suficiente para las enterobacterias, que sería la causa más frecuente de infección urinaria, ¿no? El E. coli, etcétera, ¿vale? Y por tanto, pues la más importante, el ciprofloxacino. También tenemos ofloxacino, norfloxacino. También me podrían, por ejemplo, servir para infecciones intraabdominales, ¿no? Por el tema de que cubre bien las enterobacterias, y no haría falta cubrir los positivos, ¿no? Positivos cubrirían mejor las de tercera y cuarta generación, que son las respiratorias. Las quinolonas respiratorias serían de tercera y cuarta generación. ¿Y por qué son respiratorias? Porque cubren el neumococo, que el neumococo es la causa más frecuente de neumonía, con lo cual tengo que cubrirlo, ¿no? Sí que tercera y cuarta generación cubren positivos, tercera generación levofloxacino, cuarta generación moxifloxacino, las dos que tendríamos de elección para una infección respiratoria. El moxifloxacino tiene una ventaja, y es que, bueno, tiene una peculiaridad, y es que como tiene la palabra oxi, de oxígeno, pues habíamos dicho que en general las cefalosporinas y quinolonas no cubrían anaerobios. Bueno, pues el moxifloxacino es la única quinolona que me cubre anaerobios, ¿vale? Entonces me cubre tanto positivos, negativos como anaerobios, o sea, es de muy amplio espectro. Y luego, con respecto a las pseudomonas, las quinolonas tienen una muy buena ventaja, y es que es la única alternativa para pseudomonas por vía oral, ¿vale? Si pensáis, pues la mayoría de los antibióticos para pseudomonas, aminoglucósidos, el actronan, carbapenem, piperacilina, todo es intravenoso. Así que la única alternativa por vía oral para las pseudomonas son las quinolonas. Las que tienen más actividad, pipro y levofloxacino, ¿vale? Bien, vamos bien. Vale, vamos a hacer, pues eso, ¿no? Lo que decíamos, un resumen de antibióticos que me valen para las pseudomonas, ¿no? Pues cefepime, cetacima, piperacilina tazobactam, meropenem, imipenem, actronan. Dentro de las quinolonas, cipro y levo. Y luego de otros antibióticos que me cubren las pseudomonas, pues los aminoglucósidos y la colistina, pues también, ¿no? Estos son antibióticos que vamos a reservar fundamentalmente, o su espectro es gran negativos, o sea, aminoglucósidos solamente gran negativos, actronan lo mismo y colistina lo mismo. Me incluyen los bichos resistentes y me incluyen las pseudomonas, ¿vale? Y luego, lo mismo, antibióticos que me cubren anaerobios, bueno, pues amoxicilina con glaulánico, ampicilina sulbactam, piperacilina tazobactam, es decir, con el inhibidor de beta-lactamasas, los carbapenems, todos ellos, el moxifloxacino, que contiene los tres, o sea, que también me cubren los tres grupos, como te llama la oxi, pues me cubriría también los anaerobios, y luego clinda y metronidazol, que me cubrirían los anaerobios, ¿no? Bien, entonces, pues con esto, no sé si tenéis alguna duda o alguna cosilla. Si no, os hago ya como el resumen un poco más definitivo, ¿no? De cómo aprendernos un poquito los antibióticos, además de con el esquema primero. Pues además, a ver, quiero poner vale, quería poner una diapositiva en blanco, pero nada, no tengo, no pasa nada. A ver, pues voy a hacer un esquema un poco, pues, de imagen visual para acordarnos un poco del espectro de forma general, ¿vale? Entonces, bueno, no pasa nada, lo ponemos un poquito por aquí, ¿vale? Vamos a poner aquí antibióticos que solamente valen para anaerobios, antibióticos que solamente valen para gran negativos, aerobios, y aquí antibióticos que solamente valen para positivos, ¿vale? Entonces, pues nada, tenemos solamente para anaerobios el metronidazol, solamente para positivos banco hídrico, daptomicina,
y linezolid, que además estos me valen para los cocos positivos resistentes. Antibióticos solamente para gram negativos aerobios, aztreonam, aminoglucósidos y la colistina, que me valen, son comodines para gram negativos resistentes. Antibiótico que me cubre positivos y anaerobios, pero no gram negativos, la clindamicina. Antibióticos que me cubren positivos y negativos, pero no anaerobios, las cefalosporinas y las quinolonas. Lo que pasa es que la quinolona que me cubría los tres grupos era el moxiflosacino, con lo cual lo ponemos aquí en el centro, ¿no? Porque me cubre los tres grupos. Luego todo lo que son los antibióticos beta-lactámicos asociados con unidades de beta-lactamasas también me cubrirían los tres grupos, y también todos los carbapenems también cubrirían los tres grupos, ¿vale? Bien, dudillas, alguna cosa que queréis preguntar, os doy tiempo, porque yo por mi parte con esto pues estaría, pues bueno, pues yo creo que una introducción bastante pues asequible para que conozcáis un poco las, pues bueno, las técnicas un poco para utilizar los antibióticos de forma más fácil, ¿no? Y que no tengamos que echarnos cosas de memoria, etcétera. ¿Todo bien? ¿No hay ninguna dudilla? ¿Seguro? Sí. Repito lo del antibiótico, lo del triángulo sí, lo del triángulo. Vale, o sea, lo que vamos a hacer es eso, un triángulo en el que ponemos aquí espectros solamente para anaerobios, aquí solamente positivos, aquí gram negativos aerobios. Entonces, antibiótico que solamente me sirve para anaerobios, el metronidazol. Antibióticos que me valen solamente para gram negativos aerobios, aztreonam, aminoglucósidos y colistina. Antibióticos solamente para positivos, vancoteico, dapto y line. Antibióticos que me valen para positivos y negativos, pero que no sean anaerobios, cefalosporinas y quinolonas. Y luego antibióticos que me cubren los tres grupos, moxiflosacino, los carbapenems y luego los antibióticos que están asociados a inhibidor de beta-lactamasas, ¿vale? ¿Más cosillas? ¿Sí? Bueno, pues nada, yo por mi parte todo bien. Espero que os haya gustado, que os sirva de provecho, ¿vale? Y que, bueno, pues cualquier cosa estamos disponibles en AMIR para lo que necesitéis, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo ya dejo grabada también la presentación y nada, espero veros, ¿de acuerdo? Un abrazo fuerte.